Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada ¿Qué es un portal espiritual? En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Dios establece a lo largo de su palabra contenida en las Sagradas Escrituras la importancia de ver más allá del alcance de nuestros ojos, de nuestra visión natural, y creer incondicionalmente. Estimados, en la Biblia el término portal espiritual no aparece literalmente, pero se describe el concepto a través de distintos términos como puertas, ventanas o cielos abiertos. Se refiere a puntos de conexión o acceso entre el mundo físico y la dimensión espiritual donde Dios habita. Es importante notar que el uso moderno del término portal a menudo proviene de corrientes místicas o esotéricas que no siempre coinciden con la sana doctrina bíblica. Muchos místicos estudiosos advierten contra la práctica de abrir portales mediante rituales u objetos, señalando que son peligrosos. En contraste, la Biblia se enfoca en la adoración en espíritu y en verdad, y en la obediencia a Dios, más que en técnicas metafísicas. Según la Biblia, un portal o puerta espiritual representa el acceso a la presencia de Dios, o áreas de influencia espiritual en la vida humana. Principalmente, Jesús se define como la única puerta auténtica a la salvación y al Padre. También se interpreta metafóricamente como actitudes, pecados o prácticas que abren la puerta a influencias espirituales. Estimados, esto es muy importante y trascendente. Jesucristo es el portal único a la dimensión espiritual cristiana. Jesús se identificó a sí mismo como la puerta. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 9. Él es el único acceso legítimo para entrar en la presencia y las bendiciones de Dios. Jesús declara: yo soy la puerta, indicando que Él es el único camino al Padre y a la vida eterna. Veamos ahora algunos de los significados bíblicos principales que identifican el término puerta, portal, ventana, escalera, lugar santo, entrada, dimensión o cielos abiertos. En cuanto al lugar de revelación, un ejemplo clásico es Betel o casa de Dios, donde Jacob tuvo una visión de una escalera que conectaba la tierra con el cielo, exclamando que ese lugar era la puerta del cielo. Eso lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 28, versículo 17. Los portales se acceden a través de la fe. La Biblia menciona que la fe actúa como una puerta que Dios abre para que las personas conozcan su revelación. Eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 27. Los portales son puertas del corazón o de tu mente. Se describe la disposición espiritual de una persona como una puerta. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, Jesús llama a la puerta del corazón para establecer comunión. El texto dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Según la Biblia, un portal o puerta espiritual representa el acceso a la presencia de Dios o áreas de influencia espiritual en la vida humana. También se interpreta metafóricamente como
actitudes, pecados o prácticas que abren la puerta a influencias espirituales. Hay puertas de salvación. La Biblia menciona la puerta estrecha. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Ahí dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, simbolizando la conversión y la fe necesarias para el reino de Dios. Hay puertas de influencia, las que entendemos como puertas abiertas o puertas cerradas. Se habla de puertas espirituales en un sentido metafórico, para referirse a la atmósfera espiritual en la vida de una persona. Prácticas como el pecado, el miedo, la falta de perdón o la idolatría pueden abrir puertas a influencias negativas, mientras que la oración y la adoración abren puertas a la presencia de Dios. Se establecía que el tabernáculo y el templo eran puertas espirituales. En el Antiguo Testamento, estos eran los puntos geográficos donde el cielo y la tierra colisionaban. El lugar santísimo era el punto central donde la presencia de Dios, la Shekinah, habitaba físicamente en medio de su pueblo. Igualmente, los lugares o montes sagrados, montañas como el Sinaí, donde Dios bajó con fuego para dar la ley a Moisés, y el monte Tabor, lugar de la transfiguración de Jesús, el estanque o pozo de Siloé, son considerados puntos donde el velo entre las dimensiones se hizo delgado. La Biblia narra eventos de revelación que se conocen como cielos abiertos. El bautismo de Jesús. La Biblia registra que en el bautismo de Jesús, al salir del agua, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu descendió como una paloma. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Igualmente vemos el martirio de Esteban. Antes de morir, Esteban tuvo una visión donde vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, permitiéndole ver la realidad celestial desde la tierra. Eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 al 56. La visión de Juan en Patmos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, Juan dice: miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Este acceso le permitió recibir las profecías del fin de los tiempos. Estimados, Jesucristo es el portal supremo, la puerta. Jesús mismo declaró: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Repito esto: Jesús dijo de sí mismo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 9. Es el mediador. Jesús es el cumplimiento real de la escalera de Jacob. Él conecta a la humanidad con el Padre, siendo el único puente o portal legítimo. El creyente como templo. Templo del Espíritu Santo. Fíjense. En el Nuevo Testamento, el concepto cambia de un lugar físico a una persona. El apóstol Pablo enseña que el cuerpo del creyente es el templo de Dios. Eso lo vemos en 1 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. En adelante, convirtiendo a cada cristiano en un punto de conexión donde el Espíritu de Dios habita en la tierra. En resumen, lo antes visto no se refiere a portales de ciencia ficción, sino a la conexión espiritual a través de la comunión en el Espíritu Santo.
la adoración o la condición del corazón con la dimensión espiritual. Venimos ahora al rema de la lección, a la profundidad de la enseñanza. Espero, hermanos, que usted pueda entender todo esto y lo pueda estar asimilando y lo pueda compartir tantas veces como pueda con otros que lo necesiten. Estimados, la afirmación de que somos templo del Espíritu Santo se encuentra principalmente en la Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, donde dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Este pasaje enseña que el cuerpo del creyente, es decir, el cuerpo físico, el alma y el espíritu, es el lugar donde habita el Espíritu Santo, indicando que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados por un precio en la redención. El significado implica que el cuerpo humano tiene una nueva dignidad y está destinado a la santificación, siendo la presencia de Dios real y no solo simbólica. Por eso, igualmente, la Biblia establece que debemos menguar. La frase es la siguiente, dice: es necesario que Él crezca, Jesús crezca en nosotros, pero que yo mengüe. Se encuentra específicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Estimados, la Biblia enseña que debemos ser como Cristo, transformándonos a su imagen o identidad mediante la obediencia, el amor y la renovación de la mente. Versículo 1 y 2 llama a los creyentes a ser imitadores de Dios como hijos amados y a vivir en amor tomando a Cristo como ejemplo. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, señala el propósito de Dios de que sus hijos sean conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repito, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay un llamado a imitar a Cristo. Todo creyente debe ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que entender que desde que el creyente hizo una profesión de fe y le entregó su vida a Cristo, comenzó a creerle al autor y consumador de la fe, que es Jesús, en todo y para todo. Creí, por lo cual hablé. Pero cada vez que se duda de la fe, se duda de Dios y su eficacia, y al pronunciarlo con nuestra boca retrocedemos espiritualmente. Es por eso por lo que el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, nos exhorta a que retengamos nuestra confesión o profesión de fe, que es por medio de la comunión con el Espíritu Santo, pues perder nuestra confesión nos hace perder las bendiciones. En otras palabras, hay creyentes que le creen a Dios en todo y para todo con su espíritu. Pero hay creyentes que le creen a Dios con el alma, es decir, limitan a Dios ya que no le creen en todo. Solo le creen cuando en su parecer Dios está capacitado para realizar lo que le piden. Estimados, la mayoría de los creyentes no viven en lo sobrenatural, no viven en los milagros, no creen en lo imposible, no creen en la sanidad divina. Son los que oyen testimonios de hechos milagrosos y los ven y quedan sorprendidos, pero no lo creen, debido a su falta de comunión con el Espíritu Santo. Quiere decir que la comunión con el Espíritu Santo
va en línea directa a creer en todo lo que Dios realiza en lo sobrenatural. Ejemplo, hay creyentes que le piden oración por un enfermo de cáncer en metástasis, que le quedan 3 días de vida según los médicos, y van a orar con la duda de que si será la voluntad de Dios que se sane el enfermo en metástasis, y por lo tanto oran diciendo: Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Y de esa manera se curan en salud en caso de que la persona fallezca. Y la causa es, bueno, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será el bien para sus hijos, como establece el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Entonces la falla no está en Dios, sino en el creyente, que no le creyó a Dios por el milagro de sanación. Si bien es cierto que siempre se va a hacer la voluntad de Dios y algunos enfermos no se sanarán, lo importante es que cada creyente debe examinarse en su fe y ver si le cree a Dios en todo y para todo. Acuérdese que usted no es el que sana. Usted es solo un instrumento de contacto que Dios utiliza. Es preferible ser sincero con Dios y los hermanos y no aparentar una santidad que no tiene. Entonces, estimado creyente, si somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y tenemos la mente de Cristo y somos templo del Espíritu Santo, salvos por gracia y hemos menguado, como consecuencia somos un portal espiritual por donde el Espíritu Santo y los ángeles se manifiestan. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, encontramos el relato de cómo la Virgen María iba a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo para dar a luz a Jesús. Muchos no nos hemos dado cuenta. ¿Qué es esto? Va más allá del glorioso cumplimiento profético de cómo nacería el Salvador de una virgen. Es un portal espiritual que se abrió entre el cielo y la tierra. Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. El principio para dar a luz el plan de Dios para nuestras vidas. En el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. María pregunta: ¿y cómo iba a ser esto? Y en el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. El Espíritu Santo es el que inicia el proceso del embarazo de las cosas santas de Dios en nuestro ser. Espero que alguien lo atrape. Ese mismo poder de la resurrección que actúa en nosotros. Es el mismo poder de la resurrección que actúa en nosotros. Una vez que la semilla del Espíritu ha iniciado la gestación de algo que Dios quiere hacer, se debe abrir un portal espiritual. Solo es cuestión de esperar el tiempo del alumbramiento, viendo lo invisible. Mientras ese día llega, debemos mantenernos creyendo y confesando lo que Dios dijo que había de hacer. Eso es comunión. Conclusión, estimados creyentes, si somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y tenemos la mente de Cristo, y somos templo del Espíritu Santo, salvos por gracia, y hemos menguado, como consecuencia somos un portal espiritual, por donde el Espíritu Santo y los ángeles se manifiestan. Somos el portal
por medio del cual las señales, los prodigios y los milagros se deberían de manifestar aquí en la tierra. Deberíamos ser los instrumentos de Dios en la tierra, pero en la mayoría de los creyentes esto no sucede, debido a nuestra incredulidad y falta de conocimiento de quién deberíamos de ser en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es nuestra identidad espiritual? Si usted conoce su llamado a ser hijo de Dios, coheredero con Cristo, a tener el mismo pensar que tuvo Jesús, sería un portal de Cristo en la tierra. Esta es la lección. Si lo sobrenatural no se manifiesta en su vida, si usted ora por los enfermos y estos no se sanan, si usted duda constantemente, si usted no tiene pasión por las almas, si usted tiene falta de perdón, entre tantas fallas que podemos enumerar, ya tiene su respuesta al por qué no es templo del Espíritu Santo, no es portal de Dios, coheredero con Cristo. Y posiblemente no es hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice, y estas señales seguirán al creyente. Oremos. Cierres tus ojos en este momento y repita conmigo en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que en muchas áreas de mi vida he dudado. He permitido que la incredulidad habite en mi corazón, en mi mente. No he renovado mi mente, pero hoy renuncio a toda duda. Renuncio a todo pensamiento que se levanta contra tu verdad. Declaro que creo en tu palabra. Declaro que creo en tus promesas, que creo en tu poder y en tu gracia, que es favor no merecido. Señor, rompe toda incredulidad en mi vida ahora. Quita todo velo de mi entendimiento. Sana mi mente. Fortalece mi fe. Hoy decido confiar en ti. Hoy decido creerte. Hoy decido caminar por fe y no por vista. Hoy recibo a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y doy gracias por el amor que me tienes. En el poderoso nombre de Jesús, Padre Celestial, oro en este momento. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.